Bueno, como les venía diciendo en el anterior video, ya tenemos los archivos en Excel. Yo lo que he hecho es colocarle la estructura de los datos, ya las variables como tal, válidas para el análisis de la información. Eh, Importante, cada vez que ustedes generen un archivo de RIS, de archivo plano, ustedes ya tienen esta estructura. Por ejemplo, esta es la estructura del archivo que empieza por AU, ¿sí? Entonces, de urgencias, ya podemos con esta misma estructura cargar la información con los otros archivos y lo único que hacen es copiar y pegar. Eh, Muy importante, después de que ustedes tengan esta información en Excel, le dan archivo, guardar como, ¿sí? Aquí les van a aparecer texto delimitado por tabulaciones. El nombre del archivo, aquí está, aquí tenemos los otros archivos. Yo ya he hecho un proceso con los otros archivos. ¿Qué tienen que hacer aquí para que les quede como Excel? Darle clic aquí en texto y guardar libro de Excel, ¿sí? Entonces, le colocan el nombre del archivo y le colocan libro de Excel y le dan guardar. Es muy importante que hagan esto porque si no lo hacen van a perder probablemente el trabajo realizado con los archivos. Entonces ya tenemos, como pueden ver aquí, el libro de urgencias, el Excel de urgencias, la base de datos en Excel de urgencias. También he hecho lo mismo con consulta, la estructura de los datos de consulta, de usuarios. De usuarios, también le hemos colocado las variables y el de hospitalización, ¿sí? El de hospitalización. Voy a explicarles rápidamente el de usuarios. Tiene un tipo de identificación, número de identificación, código de la administradora. No voy a entrar en detalle, sino algunas variables que sí necesitamos para tener en cuenta. Por ejemplo, tipo de usuario, apellidos, primer apellido, nombres, edad, unidad de medida de la edad, ¿sí? Ahí también es lo mismo que el Civigila, pero digamos que aquí es 1 año, 2 meses, 3 días, sexo femenino, masculino, código del departamento, municipio de residencia y zona habitual de residencia, si es urbana o rural, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del, del archivo plano de usuarios para tener en cuenta. El de consulta, el de consulta tiene número de factura, código del prestador, tipo de identificación, número de identificación. Si ustedes ven aquí, ven 57 63 634. Estos que aparecen con ven son personas venezolanas, ¿sí? Son personas venezolanas y como les explicaban en otro video, están son registradas con la circular 029 del Ministerio de Salud y Protección Social para los extranjeros, dependiendo de dónde venga la persona, el paciente. Fecha de consulta, número de autorización, código de consulta. Este código es muy importante, hay que tener en cuenta y hay que tener el listado de los códigos CUPS, que también se lo vamos a entregar en el material del diplomado. La finalidad de la consulta, ¿sí? Si es, por ejemplo, atención al parto, si es detección temprana, ¿sí? Cuando es una causa externa, que es el motivo del análisis que vamos a hacer, colocamos aquí en finalidad 10 y aquí en causa externa vamos a tener en cuenta los eventos de causa externa, ¿sí? Que son, por ejemplo, eh, 1 accidente de trabajo, 2 tránsito, 3 accidente rábico, 4 accidente ofídico, 5 otro accidente, 6 evento catastrófico, 7 lesión o agresión, 8 lesión autoinfligida, 9 sospecha de maltrato físico, 10 sospecha de abuso sexual, 11 sospecha de violencia sexual, 12 sospecha de maltrato emocional, 13 enfermedad general, 14 enfermedad laboral y 15 otras, ¿sí? Entonces, para que te tengan en cuenta. Posteriormente, aquí se codifica el diagnóstico con una codificación internacional del CIE-10 y ahí podemos identificar qué diagnóstico tiene la persona. Código del diagnóstico relacionado es el mismo código CIE-10, relacionado 1, 2 y 3. Tipo de diagnóstico principal, si es implicación diagnóstica, si es un confirmado nuevo o si es un confirmado repetido. Valor de la consulta, cuota moderadora y neto a pagar, valor neto a pagar. Esta es la estructura del archivo de ACE, de consulta.
Bueno, vamos a mirar la estructura del archivo AU, que es el de urgencias, y es similar la estructura. ¿Sí? Tiene un número de factura, el código del prestador, tipo de identificación, número de identificación, es igual como al que le decía en el archivo de consulta, fecha de ingreso, hora de ingreso, ¿sí? Número de autorización, causa externa, y es la misma codificación que les expliqué en el archivo de consulta, ¿sí? Importante ahí tener en cuenta para el evento que estamos analizando de violencia, tener en cuenta sospecha de maltrato físico, que es el 09, el 10 sospecha de abuso sexual, el 11 sospecha de violencia sexual, el 12 sospecha de maltrato emocional, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener algunos eventos de causa externa. Igualmente el diagnóstico de salida. Yo les voy a entregar unos diagnósticos para que ¿qué quiere decir el A09X, por ejemplo, el K810? Entonces eso es una tabla que tenemos que relacionar para poder hacer el análisis. Diagnóstico relacionado 1, 2 y 3, que pues digamos que no en estos registros por lo menos no tienen diagnósticos relacionados. El destino del usuario, si el destino del usuario es de alta de urgencias, si es remisión a otro nivel de complejidad o si es de hospitalización. Entonces también está codificado 1, 2 y 3. Estado de la salida, si está vivo o muerto. Causa de muerte, también es una codificación CIE-10, como similar a este código, y van a estar registrados acá. Fecha de la salida y hora de la salida. Ese es el archivo de urgencias. Y el de hospitalización es similar, no voy a repetir pues estas variables, pero digamos si voy em, a enfatizar en algunas. Por ejemplo, vía de ingreso, entonces aquí si es por urgencias, 1, si 2, si es consulta externa, 3, remitido o 4, nació en la institución, ¿sí? Fecha de ingreso, hora de ingreso, número de autorización, ya lo vimos. Lo mismo de causa externa, funciona igual que en los otros dos archivos que ya vimos. Diagnóstico principal y diagnóstico de ingreso y de egreso. Entonces es importante cuando vamos a hacer el análisis tener en cuenta el diagnóstico de egreso, ¿sí? Estado de estos diagnósticos ya los vimos también. Estado de la salida también igual, es similar. Eh, Diagnóstico de causa básica de muerte, fecha de egreso y hora de egreso. Esto es en cuanto a todos los 4 archivos que hemos visto, que hemos analizado, para que lo tengan en cuenta para el análisis. Tener en cuenta en el análisis entonces estas variables: causa externa, diagnóstico principal, y en el archivo de consulta tener en cuenta también el código de consulta, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces al análisis. Ya vamos a hacer el análisis de estas bases de datos. Bueno, vamos a hacer la revisión de las bases de datos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta base de datos de consulta, por ejemplo, ustedes aquí no pueden ver si está en esta estructura, no tiene las variables de sexo, ni edad, ni municipio. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo le he creado acá una estructura para traer estas variables de sexo, edad, unidad de medida de la edad, el tipo de usuario, código del departamento, municipio de residencia y zona de residencia habitual, que son variables que tiene el archivo de usuarios, ¿sí? Si vamos al archivo de usuarios, pues aquí lo vamos a poder identificar. Mira, la edad, el sexo, ¿sí? Tipo de usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer aquí es voy a traer esa información de esa tabla de Excel a través de una fórmula que vamos a aplicar en este momento. Entonces yo le voy a colocar aquí la formulita que nos da Excel para traer esa información. Entonces le digo buscar B. ¿Qué voy a buscar yo en esa base de datos de Excel? Voy a buscar este documento de identificación, ¿sí? Yo quiero que me busque la información que tenga relacionada con ese documento de identificación. Vengo acá al archivo de usuarios, ya, ¿sí? Y selecciono toda la base de datos a partir de esa variable que yo voy a buscar, ¿sí? Yo voy a buscar la identificación y voy a buscar en toda la base de datos. Entonces yo señalo toda la base de datos como tal y le coloco F4, le doy aquí F4, me paro entre el B1 y el B y el 1, le digo F4. ¿Y qué voy a hacer con esta función? Lo que voy a hacer con esta función es que me busquen toda esa matriz,
en toda esa matriz, ¿sí? De ese documento, ¿sí? En ese documento que estoy buscando, que me lo busque en toda esa matriz, le doy punto y coma, y le voy a colocar el número del indicador de la columna que me tiene, donde está esa base de datos, qué variable quiero traer, en qué columna está esa variable. Entonces lo voy a colocar en este caso 10, que es donde está la variable, y le digo falso. ¿Falso qué quiere decir? Que sea una coincidencia exacta, que esté ese mismo documento se encuentre contenido en esa variable. Cierro paréntesis y efectivamente él me trae el sexo de esa persona, ¿sí? El sexo de esa persona, ¿sí? De esa persona. Y lo que hago es arrastrar hacia abajo y doble clic hacia abajo y él me va a traer todas las variables de sexo, todas las variables de sexo que tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la edad. ¿Qué hago ya con la edad? Verifico cuál es la columna de la edad, ¿sí? Entonces la edad es el número 8, entonces yo vengo acá, lo que hago es copiar esta parte, la pego acá y le digo que sea en la 8, en la columna 8, ¿sí? Y ya, aquí ya tenemos las edades de todos los pacientes. Listo, venimos acá y buscamos la columna 9, que es la unidad medida de la edad, y le damos hacia abajo. Tipo de usuario, venimos al tipo de usuario, ¿sí? 3 es la columna 3, venimos, pegamos, y es la columna 3. Y aquí podemos traer todos los usuarios. Código del departamento, municipio de residencia. Entonces miramos y verificamos código del departamento, municipio y residencia. Entonces serían las columnas 11, 12 y 13, ¿sí? 11, 12 y 13. Entonces venimos, pegamos 11, 12 y 13. Y efectivamente aquí ya tenemos preparado el archivo de consulta, ¿sí? Aquí ya tenemos preparado el archivo de consulta con sus variables demográficas. Esto mismo, esto tenemos una ventaja que esto mismo lo podemos hacer con el AU. Ya es más fácil, ya venimos acá, venimos y le colocamos, ya lo copiamos y lo pegamos y ya tenemos toda la información en el AU también, ¿sí? Aquí podemos copiar hacia abajo y tenemos la información del AU y lo mismo con el AH y ya fácilmente tenemos todo el análisis para la información preparada para trabajar todas las variables de la base de datos. Vamos en el próximo video tutorial, vamos a hacer el análisis como tal.